Bienvenidos a todos. Estamos aquí con Walter Buchanan. Él es, CFA y es CIO de SafeNest. Es un asesor independiente. Muchos de ustedes ya lo conocen. Nos ha estado dando bastantes pláticas acerca de, si no recuerdo mal, un poco de análisis técnico fundamental, de temas sesgos cognitivos y conductuales. Así es que ya es un clásico aquí en PIP Trade. Te agradecemos mucho que estés de vuelta, mi querido Walter. El día de hoy nos toca hablar un poco de qué es lo que estás viendo tú en el mercado y a lo mejor platicar un poco. Hoy es un día, me parece especial, ¿no? Un poco raro. Y bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Juan, otra vez por la invitación. ¿Me puedes habilitar para compartir la pantalla? Claro que sí. Listo. Ya lo has de poder compartir. Ya, listo. Pues bueno, tú me dices cuando... Ya. ¿Listo? Listo. Perfecto. Pues bueno, como comentabas, es un día un poco que pudiera parecer extraño para muchos, a muchos llama la atención porque, pues bueno, lo que estamos viendo ahorita pues sí, en varios mercados, por ejemplo, el Standard Poor's, pues está ya cerca de máximos históricos y pues esto ha llamado la atención pues de más de una persona porque pues como en medio de una pandemia, en medio de una de las recesiones económicas más severas de los últimos tiempos, pues puede ser que estemos en máximos históricos, ¿no? Eh, pues mira, aquí vemos cómo fue la, la caída del Standard Poor's, que pues también fue una de las más rápidas, si no de las más severas, porque esta fue de 35%. Sí fue de las más rápidas. Esto fue más rápido que el crash de 1987. Más o menos en magnitud fue la misma. Pero bueno, pues así como se dio esta caída en picada, donde pues muchos analistas tenían la expectativa de que técnicamente el Standard Poor's pues hiciera un doble piso, pues no hemos visto que se da. Parece que se creó un nuevo rally, canceló el mercado bajista que se hizo, a tal grado de llegar a un punto donde pues el Standard Poor's está a nada de tocar máximos históricos, pero pues si bien también podemos ver que pues el Nasdaq pues también ya había recuperado máximos históricos pues es el índice que ha tenido de los mejores rendimientos en los que va del año. Esto, pues algunos lo explican, por ejemplo, cuando fue la crisis financiera de 2008, hubo programas por parte de la Fed, los famosos quantitative easing, y programas de compras de activos donde la Fed incrementó su balance. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que pues la Fed salió a intervenir en el mercado, compraban deuda del gobierno de largo plazo
y a los bancos pues les daban reservas o les daban efectivo, que pues esto lo hicieron como medida para, pues para que no se frenara la liquidez en los mercados a medida de estímulo también. También bajaron las tasas de interés a cero. Y pues bueno, hubo una recuperación que, pues si bien tardó varios años, en el entorno actual, pues vemos que la Fed, Jerome Powell, y los miembros de la Fed respondieron mucho más rápido, iniciaron programas de recompra por varios trillones de dólares, alrededor de, o más de 3 trillones de dólares. O sea, estamos hablando de millones de dólares, al decir trillones. Y pues bueno, esto lo hicieron inmediatamente en cuanto pues empezaron todos los cierres y todas estas cuestiones a raíz de la pandemia. En 2008 fue un poco más tardado. Entonces, eh, pues si se fijan, el incremento en el balance de la Fed pues se dio más o menos en marzo, en abril. También bajaron la tasa de interés de una manera muy abrupta. Eh, Miren, vamos a ver la tasa de interés. Entonces inyectaron liquidez al mercado eh, con los programas de recompra, inflando los activos en su balance, creando reservas, que hay mucha polémica sobre esto porque mucha gente dice que lo que están haciendo es imprimiendo dinero. Hay otras personas, otros analistas que dicen que no están imprimiendo dinero, que realmente están cambiando la estructura del mercado, retirando activos de muy largo plazo como deuda de 30 años, por ejemplo, 20 años, y pues eso lo están cambiando a que sean activos líquidos, pero pues que no necesariamente están imprimiendo dinero. Ahora, además de esto, la tasa de referencia de la Fed, pues en la crisis financiera la bajaron a 0.25, que pues no lo habían empezado a subir hasta finales de 2015. Llegaron a subirla hasta el 2,5%. Y pues bueno, en 2019, por todas estas cuestiones de trade war con China, ya se veía algo de desaceleración en el mundo. Entonces, pues la Fed empezó a bajar las tasas de interés un poco, las bajó 75 basis de 2,5 a 1,75. Ya nos esperaban más bajas, pero bueno, pues viene el choque de la pandemia, viene el golpe económico de los más fuertes también pues de los últimos 100 años. Y pues la Fed inmediatamente lo que hizo fue volver a bajar sus tasas de interés prácticamente a cero. Que bueno, pues eso, si se fijan, pues también coincide un poquito cuando se fueron dando estas medidas, pues fue más o menos cuando el mercado paró las caídas. Y pues bueno, de ahí empezó un rally que muy pocos esperaban. De hecho, pues yo me imagino que casi nadie lo esperaba. Si bien muchos hablábamos de que eran oportunidades de compra en marzo, la verdad es que no esperábamos una recuperación tan rápida. Ahorita vemos muchas opiniones. Ahorita, Juan, a ver tú qué nos puedes comentar. Pero bueno, pues a pesar de que la tasa de, a pesar de que la tasa de desempleo en Estados Unidos se disparó a casi el 15%, ahorita viene cediendo un poquito, ya está en el 10,2%. Pues a pesar de que es una tasa de desempleo altísima, y de hecho creo que superó los niveles de la crisis financiera. En la crisis financiera se llegó a tener una tasa de desempleo del 9,9%, casi del 10%, y de ahí empezó a disminuir. Pues con la pandemia, por los cierres económicos forzados, se llegó a una tasa de desempleo del 15%. Más, pues cada crisis es particular, y la particularidad de esta crisis pues, fue que hasta cierto punto todos sabían que podía ser algo momentáneo, que la economía no podía seguir cerrada para siempre.
Pero bueno, repito, pues nadie esperaba una recuperación tan rápida. Sin embargo, pues no solamente hemos visto recuperación por bajas de tasas de interés y por estímulos de la Fed, sino que también, regresándome a la gráfica del empleo, pues hemos visto cómo la tasa de desempleo llegó a su pico en abril, casi el 15%, y pues ha venido cediendo un poquito, porque muchas de las personas que despidieron en Estados Unidos las han estado recontratando, y pues bueno, obviamente si la destrucción de empleo pues va a ser mal vista por el mercado, la creación de empleo va a ser bien vista por el mercado. Entonces, pues eso ha ayudado un poquito a explicar la recuperación. Otro dato de empleo, aquí vemos los job openings, que son pues las vacantes que se publican de empleo en Estados Unidos. Cuando empieza la pandemia, pues obviamente nadie estaba contratando, se bajaron drásticamente de 7,000 a 4,000. También las contrataciones se pararon muchísimo. Pero bueno, aquí vemos cómo pues los job openings han tenido, las vacantes laborales han tenido un repunte y pues también han tenido un repunte las contrataciones, por lo cual hace a muchos analistas y a muchas personas pensar optimistamente acerca del futuro y acerca de la recuperación. También hemos visto, este es un reporte que a mí me gusta mucho seguir los indicadores de IHS Market, ellos publican los PMIs, hay otros también, hay otros PMIs que son los de ISM, que bueno, para que sepan, los PMI son Purchasing, es la abreviatura de Purchasing Manager Index, índice de gerentes de compra, que pues estos indicadores son encuestas que hacen a personas clave, a gerentes de compra en empresas de servicios y de manufactura, para ver cómo ven las condiciones económicas actuales y en los próximos meses. Históricamente, pues han sido buena guía, ya que estos indicadores, este índice, que la base es 50, arriba de 50 pues indica expansión, abajo de 50 indica contracción, y pues bueno, las tendencias pueden indicar aceleración o desaceleración. Y pues bueno, mucha gente sigue este indicador de difusión, porque si se fijan, cuando fue la crisis financiera, pues anticipaba una desaceleración, posteriormente cayó y fue un poquito un indicador adelantado de la recesión que se venía. Entonces, pues obviamente con la pandemia, con los cierres económicos, pues este índice se fue a niveles que nunca había visto, se fue a 26, o sea, todo el mundo con los cierres esperaban una contracción muy severa. Sin embargo, el repunte pues también ha sido muy fuerte. El último dato, los últimos datos que salieron, me parece, la semana pasada, ya varios países, sobre todo los desarrollados y China, o sea, Estados Unidos y Europa, ya salieron estos indicadores, tanto los de manufactura como los de servicios, que recordemos, es más importante para mí los indicadores de servicios, porque en países desarrollados representan alrededor de 2/3 de la economía, pero tanto manufactura como servicio pues ya están en niveles de 50. ¿Qué quiere decir? Pues que las personas en las empresas ven un entorno más favorable, ven un entorno de recuperación, y pues esto también, si leen estos estudios, pues detalla si las empresas están adquiriendo más inventarios, están incrementando sus líneas de producción, están contratando o no están contratando. Entonces, pues con la reapertura económica, pues también ha venido un repunte en expectativas. Y que si vemos el reporte completo, que ya lo tengo abierto, este es el reporte completo. Pues vemos, miren, aquí está lo que les decía. Las economías que están guiando la recuperación, pues es principalmente Europa, que pues sí ha tenido, hay mayor optimismo por los gerentes de empresas, por los gestores de compra,
que en Estados Unidos. Sin embargo, en Estados Unidos pues también ha visto un repunte importante y también ya ha visto estos indicadores arriba de 50. El de México, el Market PMI, Purchasing Manager Index, todavía no está arriba de 50, pero también tuvo una recuperación importante. Ahora, también aquí podemos ver el PMI compuesto de China, India, Brasil y Rusia. Si bien India todavía está bastante atrás y Brasil, que están abajo de 50, o sea, todavía están en condiciones de contracción, pues vemos que China y Rusia, que China, recordemos que pues también es un motor muy importante para la economía global, pues ya están arriba de 50, marcando pues una expansión importante. Y pues bueno, en este reporte global, pues también han ligado mucho la recuperación con la contención del virus, ¿no? Que pues aquí podemos ver, por ejemplo, India, que no ha tenido una contención muy buena del virus, pues le ha afectado mucho en cómo los gerentes de las empresas pues ven el futuro, ven la situación económica futura y, por ejemplo, pues en países donde lo han podido contener, que no se ve una correlación perfecta, de hecho no podemos incluir una correlación, pero pues países que lo han hecho mejor como Europa, Japón, China, pues sí vemos que están mejor y los gerentes pues ya ven una recuperación económica. Esto también lo podemos ver, hay un índice de la Fed, que es el índice de estrés financiero, que pues también este índice obviamente llegó a su pico en marzo, donde estábamos viendo mucha volatilidad en los mercados, volatilidad extrema, pero también estábamos viendo problemas de liquidez, que los problemas de liquidez, pues es cuando las empresas no pueden acceder a fondear sus operaciones. Las empresas no tienen efectivo, o muchas empresas no tienen el efectivo para estar haciendo sus operaciones día a día, entonces recurren a los mercados para fondear este dinero y poder seguir operando, que pues es deuda de corto plazo, pero pues bueno, cuando se seca la liquidez en el mercado, cuando hay condiciones financieras de mucho estrés, pues obviamente compañías que ni siquiera son del sector financiero batallan para fondear sus operaciones. Este índice no llegó tan alto como llegó en la crisis financiera, pero bueno, si han visto la película Too Big to Fail, pues viendo esto me acuerdo, y hablando de que los problemas de liquidez no se convierten en solvencia, me acuerdo que en la película le habla el director de General Electric al secretario del Tesoro, y le dice que qué está pasando, que ellos no son empresa financiera y no pueden acceder a recursos líquidos en el mercado para sus operaciones. Que pues bueno, esto era un tema muy, muy serio en la crisis financiera. En esta crisis de COVID, pues también se llegó a estresar, también llegamos a ver problemas de liquidez en el mercado, pero no tan severos. Pero bueno, pues gracias a los estímulos de la Fed, que ha hecho medidas polémicas como comprar bonos corporativos, inclusive ETFs corporativos, esto con el fin de apoyar la liquidez del mercado, pues vemos que ha funcionado y vemos que el índice de estrés pues ya está en niveles por debajo de cero, que pues este indicador, o sea, cero son condiciones normales, abajo de cero es que hay menos estrés del normal, y pues bueno, cuando se dispara es que hay mucho estrés, ¿no? Entonces ahorita podemos ver que está cercano al cero, vemos que ya hay condiciones normales, vemos que las medidas de la Fed podríamos decir que han funcionado. Y pues bueno, también pues ha llamado la atención en los últimos días un gráfico que sacó Goldman Sachs, que pues últimamente han estado atinados con sus predicciones en la pandemia, y pues ellos ven que para 2021
pues ya haya habido una recuperación a niveles pre-pandemia en, pues en el PIB de Estados Unidos y pues también en el PIB de muchos países, ¿no? Como por ejemplo la Unión Europea. Entonces, tal vez esto, digo que esto es la misma gráfica, pero sin escenarios. O sea, tal vez esta anticipación de una recuperación en V, pues es lo que está llevando a los mercados a tener estos rallies tan fuertes, esta recuperación tan fuerte. Hasta ahora podemos decir que las medidas de la Fed han funcionado. Preocupa de que puedan generar otros problemas como déficit fiscal en Estados Unidos, cómo se va a pagar toda esta deuda, si el dólar va a seguir siendo la moneda de reserva hacia el futuro. Pero pues bueno, esto ya que seguramente si no se tratan estos problemas, si no se reduce el balance de la Fed, pues seguramente va a causar problemas. Y pues también hay gente que dice que pues ve mucho un ambiente idóneo para que se cree una burbuja, que pues bueno, pues ustedes saben, ¿no? Estos son mercados financieros y cualquier cosa puede pasar, pero quizá, digo, habría que ver si viene una segunda ola, la intensidad, cómo viene, pero quizás sí podríamos pensar que lo peor está detrás de nosotros, y pues bueno, que pues los mercados evidentemente han descontado todo esto. Ahorita, ¿por qué los mercados están en los niveles que están? Sí hemos visto una contracción en utilidades en prácticamente todos los sectores. Es un reporte de FactSet, también les recomiendo que lo vean, son súper útiles, donde pues en los reportes trimestrales lanzan estos reportes de cuánto han crecido las utilidades por sector. Si se fijan, solo han crecido las utilidades de servicios básicos, o sea, electricidad, luz, eso porque pues la gente lo tiene que pagar, tal vez se elevaron un poquito las facturas ahora que todo el mundo está haciendo home office. Healthcare y tecnologías de la información, pues está un poquito tablas, ¿no? En el mismo nivel. Pero más allá de esos tres sectores, pues todos los demás, real estate, servicios al consumidor, materiales, financieras, consumo discrecional, sector industrial, energía, pues han tenido una contracción muy fuerte en utilidades, en energía siendo el más afectado, donde tuvo, pues esta crisis llevó a pérdidas a empresas en el sector energético, ¿no? Por eso vemos la disminución del 160%, ¿no? O sea, lo que es más del 100%, pues quiere decir no solamente que se esfumaron todas sus utilidades, sino que pues también ya están en territorio de pérdida. Lógicamente, pues también vimos una disminución en ingresos muy fuerte, pero pues bueno, los mercados están en los niveles que están o pudieran estar en los niveles que están, sin que lo que yo diga sea ley, obviamente, esto es mi opinión, pero pues pueden estar ahí porque los mercados ya están descontando que pues lo peor de la pandemia ya pasó, que las medidas de la Fed, los estímulos de la Fed y de bancos centrales como el Banco Central Europeo están funcionando, están dando resultados, los apoyos que les dieron de desempleo están funcionando también. De hecho, mucha gente en Estados Unidos utilizó estos apoyos. Uno hubiera creído que la gente iba a estar más endeudada en sus tarjetas de crédito y en sus deudas, pero no. Acaba de salir un reporte donde mucha gente incluso utilizó estos apoyos para desapalancarse. Se incrementó la tasa de ahorro en Estados Unidos temporalmente. Miren, déjenme ver si encuentro el dato. Pero sí, o sea, ocurrieron muchas cosas muy curiosas en esta crisis que pues ha sido atípica en todos los sentidos. Aquí podemos ver cómo la tasa de ahorro pues se disparó al 33%. Entonces, pues igual todo esto
pues nos indica que la gente puede estar pues descontando ya escenarios muy, muy positivos, que lo peor ya pasó y que la recuperación económica va a continuar. Pues la verdad es que muy, es bastante detallado el análisis. Walter, ahí yo tengo a lo mejor ciertas preocupaciones. A ver, tú qué opinas, ¿no? Sí, sí, claro. La primera es la cantidad, bueno, te las voy a echar ahí todas, a ver tú cómo Sí, sí. las vas Bueno, déjalos diciendo. anoto. Bueno, la primera es, estamos, estamos viendo, se estima que uno de cada tres personas en Estados Unidos que están pagando renta no la van a pagar en el mes de agosto en Estados Unidos. Eso es lo que se estima. Me parece que también fue Goldman Sachs el que dijo eso. La segunda es, en temas de desempleo, hubo una fuerte recuperación, pero leyendo un poquito más a detalle el reporte, habla de, es un tema cíclico, o sea, hay una parte cíclica de regreso a clases donde todos por ejemplo, los que manejan los camiones de las escuelas, los que vienen el personal de limpieza, etcétera, etcétera, era un tema cíclico que siempre en estos periodos se vuelven a recontratar. Hay una diferencia muy grande entre el reporte de ADP, del Private Payrolls, contra el reporte oficial del gobierno, que hay una diferencia muy importante de 167,000 a 1,720,000 entre una y otra. Y luego el tema de la cantidad de dinero que se ha impreso, entre comillas, ¿no? Estaba leyendo, equivale a todo el dinero que se había impreso durante los últimos 200 años, ¿no? Lo cual pues puede traer depreciación del dólar, puede traer esta inflación que a lo mejor no se está considerando, porque sí yo creo que la Fed sí reaccionó de manera muy rápida y estabilizó el tema de liquidez y lo hizo súper, súper bien. Otro tema que me parece un poco eh, pues no alarmante, pero nos da también un indicador de si estamos o no en una burbuja. Pudiera ser el price to earnings, cómo afecta, si de por sí ya estábamos cerca de los 30 y estamos viendo ahorita que los earnings, tú lo acabas de enseñar por ahí, los earnings cayeron 30 y tantos por ciento del Standard Poor's, eso implicaría un crecimiento del price to earnings en otro 30%. Entonces estaríamos hablando que ya estaremos por ahí del 30 y tantos. 30 y, bueno, si es 3, pues estaremos igual cerca del 40% en el tema de price to earnings. Y el último tema que también me llama mucho la atención es la cantidad de gente que se ha sumado al mercado. ¿No? Nada más por poner un dato, en Robinhood, el broker que es gratuito, que es para mucha gente que está iniciando, nada más incrementó 3 millones de nuevas cuentas en los últimos, ya lleva 17 millones de nuevas cuentas, y esto es un fenómeno que a lo mejor lo estamos viendo a nivel global. Y hay una anécdota, no sé si te acuerdas, ¿qué fue? Fue, eh, Bernard Baruch, ay, es la de ¿eh? Schumann.
Sí, pues eso, ¿no? De que la gente está muy metida en el mercado y si tú ves lo que está haciendo Berkshire Hathaway, que ahorita tiene récord en cash de más de 149 billones de dólares, pues yo diría que el Smart, que no sé si sea Smart, pero así se le llama, el Smart Money está haciendo una cosa y el retail está haciendo otra cosa, ¿no? Entonces son varias cosas. Y si yo me paro hoy y me paro en marzo del 2000, no, en febrero del 2020, donde todo estaba bastante bien, ¿no? Y digo, bueno, a ver qué comparación es que hoy a febrero, que hoy estemos a los mismos niveles que en febrero, que no había pasado nada. Y en febrero eran máximos históricos también. Y ahorita estamos en máximos históricos de nuevo, ¿eh? 3.382, el máximo histórico era de 3.380. Así es. Este, pues bueno, mira, empezando, o sea, tienes toda la razón. Mira, aquí vemos el Price Earnings. Me gusta esta página porque pues, la puede consultar cualquiera. Es multipl.com. Viene el Price Earnings, que pues sí, como lo comentas ahorita, pues se disparó a 29, casi 30, y probablemente se dispare un poquito más, ¿no? Esto obviamente por lo que vimos de FactSet, que pues hay una disminución en las utilidades muy importante, donde pues vemos que este múltiplo se dispara pues, cuando hay recesiones, como fue en el 2000 y como fue en el 2008, ¿no? Que en el 2008, pues como las utilidades desaparecieron prácticamente, pues se disparó muchísimo. Y el múltiplo está muy arriba, o sea, bueno, ya estaba en la parte superior del histórico, ¿no? Que por ejemplo en la crisis de 1929, pues este múltiplo estaba cercano a 20, se dice que el promedio es 15, o sea, se tiene la idea de que el múltiplo en 15 es un múltiplo barato, pero pues bueno, también tenemos la cuestión de la estructura de la curva. Me va a regresar a... Lo cerré. Bueno, o sea, tenemos la cuestión o sea, de las tasas. O sea, que la Fed ahorita está prácticamente en cero. O sea, pero también hay que ver, por ejemplo, el yield de 10 años. O sea, si lo vemos de 50 años, o sea, estamos en niveles nunca antes vistos. Estamos pues prácticamente el yield está en 0.60%. O sea, si tú inviertes, si tú le prestas al gobierno de Estados Unidos por 10 años, te van a pagar el 0.60% de interés. O sea, casi nada. Tasas reales, pues ya son tasas negativas. Pues bueno, o sea, vemos cómo no ha pasado lo que pasó en los 70s, en los 80s, que hubo inflación. Pero bueno, el punto es que estas tasas tan bajas, pues también, acuérdate, Juan, que lo que impacta en la evaluación de tus activos, como estás evaluando los flujos futuros, si bajas la tasa, si bajas el input inicial, pues si bajas este input de la tasa, tu valor se va a disparar. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, o sea, $100, descontarlos a una tasa del 10% que descontarlos a una tasa del 5, del 1. Pues esta baja estructural en las tasas de interés pues hace que los activos sean más caros o que pueda ser justificado de alguna forma por esta baja de tasas. Que mira, por ejemplo, aquí vemos cómo estaban las tasas de Estados Unidos en 2005, que es la línea de hasta arriba. O sea, tenías la tasa de un mes en 4%. Y más o menos todas las tasas de largo plazo, o sea, de 10, 30 años, pues las tenías alrededor del 4,5.
En diciembre de 2019, pues ya teníamos las tasas bajas y estaban las tasas alrededor del 1,5. Esto también pues va ligado de que pues ha habido menos inflación, ¿no? En los últimos años por avances tecnológicos y muchas cosas. Eh, y con la pandemia, pues toda la curva se desplazó prácticamente abajo del 1. O sea, para que tú puedas ganar más de 1% prestándole al gobierno de Estados Unidos en dólares, o sea, te tienes que ir a un plazo de 30 años, que pues eso es muchísimo. O sea, de hecho, Buffett ha hecho comentarios de que pues no se le hace tan lógico, pero esta compresión en las tasas, pues uno de los efectos que tiene, pues es que las valuaciones se suban. Ahora, como bien lo mencionas, pues hay temores de que todas estas políticas expansivas causen inflación. De hecho, eh, pues justamente por esto, pues hemos visto también un rally del oro, pues muy significativo, se fue de $1,570, llegó a tocar los $2,000, hoy está retrocediendo de manera importante, pero ya superó los $2,000 y si se fijan, o sea, pues mucho es porque la gente teme que vuelvan las presiones inflacionarias, que quizá estamos viendo un poquito lo que vimos después de la crisis financiera, que igual el oro tuvo una racha alcista por lo mismo, por temores inflacionarios, temores de que la inflación repuntara en Estados Unidos por todos los estímulos fiscales. Pero bueno, después, o sea, después de tener un rally de pues más del 100%, pues regresó mucha parte de esas ganancias en los años posteriores. Y pues todo esto fue porque la inflación no se hizo presente. Si vemos, mira, ah, si vemos la inflación, el cambio que ha tenido año con año, pues vemos, perdón, está mal, este no es el dato que estoy buscando. Mira, vemos que la inflación pues pues no hizo su aparición en Estados Unidos, pues a pesar de todos los estímulos que hubo, ¿no? Se mantuvo, pues se mantuvieron tasas de inflación, o sea, inclusive abajo del 2%, abajo del 1%, se llegó al 2%, que fue cuando la Fed volvió a subir tasas, y pues nuevamente nos encontramos abajo del 2%, ¿no? O sea, ver presiones inflacionarias en Estados Unidos, pues sería ver que la tasa se va arriba del 3%, una cosa como pasó en 1980. Entonces, eh, pues bueno, ahí está, no que yo crea esto, pero pues está lo que sucedió históricamente con los programas de estímulo o los temores a los programas de estímulo que muchos decían que iban a traer inflación y que los bond vigilantes iban a sacar todo su dinero de Estados Unidos. Pues la verdad es que no se vio después de la crisis financiera y pues no sabemos si vamos a ver efectos inflacionarios pues a raíz de todo el incremento de la deuda de Estados Unidos. Como es moneda de reserva global, es un poco difícil y esto los amortigua mucho de tener choques inflacionarios. Pero tienes toda la razón, es algo de lo que hay que estar preocupados, porque pues efectivamente no pueden estar incrementando su deuda discrecionalmente sin un techo y sin que tenga consecuencias. Ahora, sobre combinando esto, pues de que la evaluación es alta
y de si ya estamos en una burbuja, por lo que comentas, que pues hay muchos participantes nuevos pues otras métricas que si bien son de alarma, eh, pues podemos ver el price earnings de Schiller, que pues él es Nobel de Economía, que él dice que no debes de ver el price earnings de un año, que deberías de, como las utilidades son muy volátiles, deberías de ver el promedio de las utilidades en los últimos 10 años. Entonces ahorita sigue está en un lugar bastante alto, está en 30, que pues ahí este indica, el price earnings de Schiller se encontraba en 30 cuando estalló la crisis de 1929, pero bueno, vemos que no es el extremo, ¿no? O sea, en la crisis.com, en la crisis de las .com todavía llegó más alto. No estoy diciendo yo que va a llegar más alto y que se va a ir a extremo, o sea, no quiero que se me malentienda. Pero lo que sí es que es una posibilidad con las tasas bajas y con lo que estás mencionando ahorita, Juan, de que está habiendo más participantes en el mercado. De hecho, no, como lo comentaste, no es exclusivo de Estados Unidos. En México también en los últimos 3 meses hubo una apertura de 100,000 cuentas de inversión, 100,000 cuentas bursátiles, que pues esto no son millones, pero pues es algo muy importante para México porque estamos hablando de que hubo un crecimiento del 33% más o menos de las cuentas que se tenían antes. No hay tantas, había 300,000, ahora ya hay casi 400,000. Entonces, pues sí estamos viendo algunas señales de cautela, más yo hoy por hoy no podría decir que ya estamos en una burbuja, ¿no? Y digo, todo esto que comentas de los nuevos traders, pues hemos visto a las personas de Robinhood estar comprando acciones como NIO o como otras empresas nuevas, que pues sí, se estiran muchísimo las valuaciones y estiran muchísimo los price earnings, o incluso empresas que suben mucho, que pues ni siquiera tienen utilidades. Pero bueno, todavía es algo particular de ciertos sectores, ¿no? Sobre todo el tecnológico, porque bueno, yo creo que no podemos hablar de una burbuja del mercado en general, si pues realmente los sectores que se han recuperado pues son tecnología, consumo discrecional y comunicación de servicios, ¿no? Si te fijas, todo lo demás, o sea, todos los demás sectores, incluido, eh, bueno, no, excluyendo healthcare, pero todos los demás sectores, industrial, financieros, real estate, energía, o sea, todos aún no han tenido una recuperación. Entonces, eh, yo, desde mi punto de vista, para hablar de que esto es una burbuja, pues faltaría ver como mucho el componente de euforia, que tal vez ya lo estamos viendo con los nuevos traders, con estos traders de Robinhood, pero todavía no lo veo extendido a los demás participantes en general. No sé si me Sí, explico. no afirmo que sea una burbuja. Yo creo que hay muchas preguntas, eh, muchas preguntas, porque esto es una situación que yo creo que nunca se había vivido, Sí, no, ¿no? jamás. Por lo menos en tiempos modernos, yo creo que hay una diferencia muy importante entre lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en el mundo. Eh, si vemos lo que dijo Jerome Powell, el presidente de la Fed, dijo, es que esta recuperación no nada más viene por los estímulos fiscales, está seriamente ligada con el tema de la crisis sanitaria. Entonces, Claro. mientras Estados Unidos siga teniendo aunque vienen bajando ya el número de contagios, están alrededor de los 50,000 diarios, pero llegaron a estar en 70,000, sigue bajando, pero sigue siendo algo que de mercado es ese, como dicen por ahí,
barato, ha crecido caro. Hay muchas, o sea, que estarán por resolverse, suponiendo pues que el mercado lo sabe más que yo, ¿no? O sabe más que cualquiera. Está ahí porque además es un indicador adelantado. Se puede considerar como un indicador adelantado de qué es lo que está viendo el mercado en temas de recuperación. Y bueno, hoy sale el tema de la vacuna en Rusia y si te das cuenta, hay como un rebalanceo del portafolio, no sé si viste, que empiezan a entrar más inversionistas a las empresas que son más, este, pues más cíclicas, ¿no? Sí, 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 de hecho, mira, si quieres lo pongo aquí. Este, pareciera que está viendo algo de rotación, o sea, rotación que está viendo un cambio de sectores, porque si por ejemplo vemos el Nasdaq, el Standard Poor's contra, por ejemplo, las acciones de pequeña capitalización, que son, pues sí, digamos, son mucho más cíclicas, eh, les impacta más el ciclo, pues vemos que en el último mes han tenido un desempeño de 12% contra el Nasdaq, que ha tenido un desempeño del 2%, ¿no? Que pues esto, pues nos habla de lo que hemos venido hablando, o sea, el mercado puede ser que esté anticipando ya una recuperación muy importante. Hoy escuché al head de, no lo escuché, lo leí, al head de KISS, y él decía que nunca ha sido tan fácil hacer dinero este, y medium, Hacer porque dinero están como... muy golpeadas, ajá, que porque estaban muy golpeadas y hay unas empresas que están, sus datos fundamentales están bastante sólidos, bueno, su balance, y está diciendo que es fácil encontrar, y además como tú sabes, pues son las que menos cobertura tienen, ¿no? Entonces, hay empresas, hay muy buenas oportunidades ahorita en empresas que no están tan cubiertas por los analistas. Esa noticia salió el día de hoy. eh, Me pareció simpática el comentario de... Comentario. Sí, sí. Sí, pues definitivamente, pues ahorita, o sea, ahorita escuchamos, bueno, lo acabamos de ver, ¿no? O sea, escuchamos pues siempre las que están de supermoda y las que están rompiendo récords cada día, como Microsoft, Facebook, Apple. Pero pues bueno, si vemos el mercado en el último mes, pues vemos que también ha habido oportunidades en las empresas de pequeña capitalización. Y mira, también como comentario importante pues no sé cuánto tiempo nos quede, pero a lo mejor de cierre, Juan. O sea, yo el mensaje o yo como estoy leyendo el mercado es que, pues si tienes el perfil de riesgo, pues evidentemente hay que estar invertido a lo mejor una parte, a lo mejor no vas a estar 100% tu exposición a riesgo, pero yo creo que sí hay que estar, aunque sea una parte invertido, porque pues si no los mercados, eh, pues pueden seguir subiendo, la verdad es que no lo sabemos, pero pueden seguir subiendo y después tenemos esta sensación de arrepentimiento de, no hubiera comprado, inclusive comportamientos de arrepentimiento que justo se dan al final de las burbujas, que la gente iba a comprar, no compró, las cosas se subieron, y pues terminan comprando en los picos y luego ya se regresa, ¿no? Entonces, pues para evitar esto, si tenemos el perfil de riesgo, nos ayuda mucho mantener una parte de lo que podemos estar en mercado accionario, mantenernos invertidos. Y también, pues yo quería dar el warning, pues ahorita
que las tecnológicas pues les ha ido increíble. No estoy diciendo que sea el caso y no lo estoy comparando porque ya vieron, yo no creo que haya burbuja, pero es muy importante la diversificación porque poniendo el ejemplo de lo que pasó después de la burbuja.com, el Nasdaq, que aquí lo vemos como el ETFQQQ, que había tenido rendimientos impresionantes, pues lo que pasó después fue que tuvo prácticamente una década perdida, ¿no? Aquí podemos ver eh, la línea azul es el Nasdaq, pues podemos ver que después de la burbuja.com cayó y duró muchos años sin recuperarse, estar viendo drag downs en el portafolio, o sea, los que tenían todo en Nasdaq y veían y les tocó la explosión de la burbuja, vieron cómo su portafolio se disminuyó en más de 2/3 partes, o sea, si tenían 1 millón se les fue a $300,000. Esto es casi inaguantable, muy poca gente aguanta ver golpes de esta magnitud, pero después de la burbuja.com, pues sectores que sí les fue bien, si lo vemos, pues la gente que tenía small caps, la gente que tenía o que estaba diversificada en el Standard Poor's o en mercados emergentes, que bueno, o sea, todo hay que hacerlo con análisis y ver los sectores en los que estamos y todo. Pero pues la diversificación les ayudó muchísimo, ¿no? De hecho, como la década de los 2000 fue la década en que los mercados emergentes estuvieron de moda, los famosos BRICS, pues les fue increíble, ¿no? Y fue lo que más pagó sobre tecnológicas, small caps, Standard Poor's. Pero bueno, eventualmente, o sea, si vemos el performance, pues eventualmente el Nasdaq se recuperó, alcanzó al Standard Poor's, pues un poquito a las small caps. Emerging Markets estuvo sin hacer nada, ha estado sin hacer nada prácticamente una década, ahora fue la década perdida para Emerging Markets. Entonces, la lección que yo les quiero dejar es que pues hay que estar una parte invertidos acorde a nuestro riesgo, pero también diversificados, siempre diversificados, porque pues ahorita están de moda las tecnológicas, pero mañana no sabemos lo que va a pasar con ellas, si ya las valuaciones están muy estiradas por el mercado o no. Yo no digo que no tengamos, pero sí que siempre vale la pena estar diversificado, ¿no? Sí, es justo la misma conclusión que llegamos el día de ayer con Oscar, ¿no? Que hay que, bueno, hay que ver cuál es tu perfil de riesgo y, bueno, pues hay que ver eh, el plazo al que quieres invertir, etcétera, etcétera, pero la diversificación y el análisis y también la ayuda de alguien que te pueda ayudar a asesorarte en el tema de, pues como lo hacen ustedes, ¿no? Donde puedas tener una diversificación no solo a través de países, sino de activos, industrias, porque puedes estar en bonos, puedes estar en equities, puedes estar en una cantidad de activos, inclusive a lo mejor lo que indican ahí, ¿no? 5% en commodities, que podría ser oro, plata, para evitar diferentes monedas, porque la diversificación sí es un tema muy importante y sobre todo en estas épocas que existe incertidumbre. Esa es es lo que podemos decir, ¿no? Que hay incertidumbre de hacia dónde va el mercado. Siempre hay incertidumbre, pero en estas épocas pues, puede existir un poco más y la mejor manera de hacerlo es a través de diversificar y a través de diversificar en una serie de activos, industrias, países, monedas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, exacto, totalmente de acuerdo. O sea, y como tú lo dices, podemos hacer una diversificación tan completa que hasta incluya un poco de oro.
Inclusive, pues para la gente de Pip Trade que pues arman mucho los portafolios seleccionando emisoras en particular, o sea, no necesariamente tiene que ser a través de, pero cuando estén seleccionando emisoras, pues sí sirve mucho ver en tu portafolio a qué industrias y qué países estás expuesto. Sí, y creo que sí hace falta un poco de educación, sobre todo al largo plazo, ¿no? Yo creo que está bien, a mí me gustan mucho los mercados, a veces tengo mis views y hago algunos movimientos y yo creo que eso es súper válido, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que eh, la mayor parte de nuestro dinero debe de estar, pues como dijimos, ¿no? Diversificado y a largo plazo. Podemos hacer stock picking, pero no debería ser nuestro principal, nuestra principal inversión, ¿no? Sí, así es. O si va a ser la principal inversión, pues hacerlo con todo el análisis que requiere, ¿no? Sí, que es, o sea, yo soy una sola persona, si me voy con alguna, con ustedes o con algún banco o con alguna otra persona, están dedicados al 100% en revisar lo que están diciendo los analistas, los bancos tienen analistas, tienen reportes, hay un equipo detrás que está dedicado 100% a manejar este tipo de portafolios. Si no dedicar a manejar portafolio, pues tendría que dejar mi trabajo, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, Juan, no sé si resolví todas las dudas o te generen más No, dudas. dudas, ¿no? No sé si hay por acá, fue como una lista, pero aquí con mucho gusto tomamos alguna pregunta si hay. No sé si en Facebook habrá alguna. Déjame ver. Eh, es que es muy interesante el, la diferencia entre Main Street y Wall Street que está actualmente. Pocas veces se ha visto esto y bueno, se aprende de todo, ¿no? Sí, Eh, pues pues hay que estar muy atentos, o sea, sin duda es una señal pues de que se puede gestar una burbuja, pero pues bueno, yo creo que faltan cosas para poder, o sea, al menos yo para poder aseverar que ya estamos en una, ¿no? sí, no, son preguntas, la verdad es que no sabemos. Dicen, nos pregunta Josefina Córdoba, las aerolíneas, ¿cómo las vemos? ¿Cómo las ves? Pero esto no estoy muy enterado. Pues las aerolíneas obviamente están teniendo una recuperación interesante por esto de que están disminuyendo los casos, van avanzando las reaperturas, pero pues va a ser de los sectores más difíciles porque en el caso de las aerolíneas, pues aerolíneas, turismo, hoteles, pues son los sectores que llevan más incertidumbre porque si bien ya podemos salir actividades, ya podemos retomar algo de la normalidad con las medidas como el cubrebocas, todo lo demás, pues no sabemos hasta cuándo van a estar las restricciones de viaje, no sabemos hasta cuándo estos sectores van a regresar a la normalidad y esto pues por las concentraciones de gente que implican, ¿no? Entonces, pues bien, pudieran ser una oportunidad, pero hay que tener mucho en cuenta pues aquí ya es una carrera contra no irse a la bancarrota, ¿no? Que pues es algo muy peligroso y siempre hay que cuidar los,
O sea, si nos preocupa mucho el rendimiento, nos debe de preocupar más lo que pueden caer las acciones, ¿no? Entonces, pues bueno, hacer el análisis bien y estar conscientes de que pues, son los sectores que tienen más incertidumbre, que van a ser lo último en incorporarse a la normalidad. Pues bueno, tener en cuenta esto. Pregunta John que si existe alguna estimación de cuánto tiempo podrá mejorarse el mercado a un nivel estable. Pues tú como ves, Juan, yo veo que el mercado ya está o sea, Estados Unidos pues ya está en un nivel estable, ¿no? O no sé si se refiere más a la cuestión económica. Pues yo creo que todavía el mercado anda con muletas, ¿no? Bueno, Por los sí, estímulos de la Fed. sí, sí, no, y todos los sectores que hemos visto que todavía no se recuperan, este, pues o sea, en ese sentido, pues si la vacuna sigue caminando, si la recuperación sigue caminando y si efectivamente vemos que el próximo año podemos regresar a la normalidad, pues estaremos hablando de que lo deberíamos de ver en 2021, ¿no? Pero pues depende de los factores que acabamos de mencionar, como la vacuna, estímulos y pues otras cosas más. Sí, de acuerdo. La Recuerden vacuna. Recuerden que o sea, cuando los mercados ya están estables, o sea, cuando las cosas ya están estables, pues los mercados ya van a haber descontado eso y probablemente ya estén en otros niveles. Sí, la volatilidad tiene que bajar a sus niveles de 12-14%. El VIX, ¿no? Sí, sí, Todavía sí. estamos viendo arriba del veintitantos. ¿Qué nos indicaría que estamos en una burbuja? Pues el price to earnings es algo que es importante. No sé tú qué opinas. Eh, pues pudiera ir por ahí, ¿no? Sí, o sea, en definitiva, el price earnings pues, y mucho la narrativa del mercado, ¿no? O sea, de no puede bajar, todo va a subir, ahorita quizá vemos un poquito esa narrativa en algunos disruptores, por las alzas que han tenido, pero todavía no veo yo que sea una narrativa que se extiende al mercado en general o inclusive que se extiende a todos los disruptores. Veo que son como casos en particular. Entonces, pues bueno, ver que ese tipo de narrativa de solo puede ir hacia un lado y es hacia arriba, los precios se elevan mucho, vemos muchos participantes nuevos persiguiendo estos rendimientos, pues todo esto serían indicios de burbuja. También si vemos que hay gente, o sea, esto sí es clásico de una burbuja, cuando hay gente que está pidiendo prestado para invertir en el mercado de valores, porque dice, no, pues yo consigo créditos, no sé, en Estados Unidos, consigo créditos al 7% y lo invierto en el mercado y me va a dar 20%. O sea, cuando vemos ese tipo de comportamiento, eso sí ya es muy peligroso y sí es muy característico de las burbujas, cuando vemos que ya hay movimientos de crédito hacia estos activos. O sea, ¿tienes algún dato del margin trading o de la Eh, gente que está operando en margen? no lo tengo a la mano, Juan, pero la última vez que lo vi estaba en niveles normales, creo. Ok, sí, porque eso también nos da un indicador un indicativo de si la gente está apalancada o no, porque una vez que está apalancada, una caída pequeña te consume el portafolio y entonces se desfonda un poco el mercado, ¿no? Porque la gente tiene que vender porque es más, el banco te vende las acciones Sí, sí, porque ya suben. debes demasiado. Y si Este, hablando de burbujas, ¿crees que el indicador del precio del oro puede ser una burbuja? pues, o sea, el oro ha tenido sus burbujas, pero, híjole, pues es que es un activo complicado,
es un activo de refugio. O sea, más bien lo que vemos ahorita que el precio del oro está muy alto, pues vemos como podríamos intuir que pues hay mucho temor en el mercado de que tanta liquidez y tantos estímulos terminen en inflación y por eso está habiendo tanto flujo hacia el oro, ¿no? De hecho, los flujos han sido récord, pero también, o sea, también es muy curioso lo que está pasando con el oro porque pues la excusa del oro o la característica del oro que mucha gente dice es que el oro no te conviene porque no te genera ningún yield, no te genera ningún dividendo ni ningún rendimiento. Lo que está muy curioso ahorita, no sé qué opinas tú, Juan, pero pues ahorita tenemos deuda negativa, tenemos tasas cercanas al cero en Estados Unidos, tenemos tasas al cero en Europa. Entonces, pues ahorita los activos de deuda, pues tampoco te generan ningún yield. Entonces, pues el oro, eh, pues se pudiera seguir, pues, no lo sabemos, ¿no? Pero es algo curioso que ya no se puede usar el argumento de que solo el oro no te genera ningún yield. Cuando Y el ya, riesgo de que suba la tasa, porque ya el piso ya está como que muy, muy cerca. Y el que pudieran subir las tasas de interés, si viene un tema inflacionario, en ese momento, nuestros bonos, si los tenemos a largo plazo, van a tener un impacto en el precio pues, de manera significativa, ¿no? sí, sí, entre más largo sea el bono, más fuerte va a ser el impacto. Pero bueno, pues te agradezco muchísimo, Walt. Siempre un placer tenerte por acá. Muy, muy buen análisis, muy buena plática, te agradezco mucho. Esperemos tenerte por acá de vuelta. Aquí te conocen muy bien y saben la calidad de las charlas que das. Así es que te agradecemos mucho. Pues gracias a ti por la invitación, Juan, y pues nos seguimos viendo, espero. Claro que sí, gracias a todos. Esperemos que les haya gustado, que les haya dado un poquito de otra visión. Estamos haciendo diferentes webinars con diferentes analistas y bueno, pues Walter tiene una y bastante experiencia en el tema. Muchas gracias a todos. Un abrazo, Juan.